Te damos la bienvenida a la Iglesia Bautista Emanuel de la ciudad de Chihuahua. Oramos para que Dios hable a tu corazón y renueve tu vida. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículos del 1 al 10. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudos sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu, así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos si más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y la verdad, hermano, esta predicación ha sido un reto en cuanto al explicar, pero también en cuanto al hablar la palabra sin ser lastimoso. Sin ser lastimoso, sin ser así punitivo, así como decimos, sabiendo que uno puede poner el dedo en la llaga y se ensaña, porque muchas veces este pasaje en el que cada uno reciba según lo que haya hecho, muchas veces se utiliza así como que pensando en que si las consecuencias es lo que nos va a cambiar. Así es que tienes que sembrar para recibir bien. Y es lo que unos dicen como la ley del karma, aunque otros podamos ver en la palabra la misma siembra y la cosecha. No es únicamente una explicación moral de que usted tiene que ser bueno para recibir cosas buenas. Y de que en su momento usted tiene que ser bueno aquí en la tierra para que reciba cosas buenas en el cielo. No, hermano, no es meramente eso. Es si realmente nosotros como hijos de Dios estamos reflejando a Dios y estamos aprovechando los recursos que tenemos como hijos de Dios. Estos versículos, específicamente estos del 1 al 10, son una división que Pablo está utilizando para hablar de la transformación y de la obra de Dios que Dios ha hecho en el creyente. En el capítulo anterior, en algunos versículos que estuvimos viendo, utiliza esa imagen de un vaso de barro para describirse e incluso describirnos a nosotros como ministros del evangelio. Un vaso de barro vale únicamente por su utilidad. No vale porque está bello, no tiene un valor agregado por su belleza, sino que obviamente no hay un costo añadido porque tenga o piedras preciosas o porque tenga una pintura especial, alguna aleación junto con el barro. No, el vaso de barro únicamente vale porque es útil para guardar agua, para guardar un líquido, únicamente por eso. Entonces, ¿qué somos nosotros precisamente eso? Vasos de barro. ¿Tenemos un valor añadido de belleza en sí? No. ¿Un valor añadido en cuanto a alguna aleación? No. Lo que contenemos o lo que podemos contener es lo que nos hace valiosos. Un vaso de barro no tiene algo especial a cualquier otro vaso. No es utilizado por su belleza ni se diferencia a otros por lo mismo. Por lo tanto, al ser nosotros vasos de barro, nos da a entender que el ministerio para nada exalta a la persona. Incluso no es bueno ni codiciable por su fuerza o durabilidad o por lo frágil que es. Es costoso, es más costoso incluso a un vaso de barro repararlo que conseguir otro. A usted se le quiebra una taza de esas que pues son así genéricas, es más como las que tenemos aquí. Se rompe la taza y luego imagínese, oiga, pastor, se rompió una taza, ¿qué hay que hacer? No, pues vamos a juntar, vamos a convocar a una sesión de negocios para ver si reparamos y pegamos la taza o si compramos otra. Hermano, es hasta más barato comprar otra taza.
¿Qué tiene de especial para pegarla? Nada, únicamente a lo mejor el valor sentimental que nosotros le pudiéramos dar. Fíjese, al hablar de nosotros como vasos de barro, así de frágiles somos. Esto quiere decir de que el ministerio no exalta a la persona, ni por su fuerza, ni por su poder, únicamente por su contenido. Y Dios ha puesto su espíritu en nosotros y ha encomendado su obra en nuestras manos. Vasos corrientes y frágiles, con la gloria de Dios dentro, manifestando la excelencia del poder de Dios. Y Pablo va a seguir enfatizando ahora la idea, sí, de la resurrección, pero para ahora comenzar a hablar de lo que Dios también ha hecho en nosotros y de la reconciliación que nosotros podemos tener ahora con Él. Pero en esta porción podemos ver cómo Pablo ha redefinido algunos aspectos en cuanto a su pensamiento. Y aquí uno pudiera a veces preguntar, hermano, ¿está mal cambiar de pensamiento? Podemos ver que aún así, que aún en medio de todo es de sabios cambiar de opinión. Y es de sabios muchas veces reconocer que estamos equivocados. Lo menciono porque cuando estudiamos nosotros la primera carta a los Corintios, hablamos sobre el pensamiento escatológico de Pablo. Cómo era la escatología de Pablo y qué era lo que Pablo tenía en mente en relación a la segunda venida de Cristo. Y cómo esa teología paulina influía incluso hasta en el consejo hacia la iglesia. Porque Pablo le aconsejaba a las viudas o a los jóvenes no casarse. ¿Por qué? Pablo decía, es que no es necesario que se casen, ya la segunda venida de Cristo es algo que está sumamente cerca. Ni para qué se casan. Mejor aprovechen este tiempo que está por venir Cristo para que ustedes les sirvan. Y esto lo menciono porque cómo nuestra teología afecta incluso nuestra manera de ser. Cómo nuestra teología afecta incluso hasta los consejos que nosotros podemos dar. Conforme pasa el tiempo, vemos que Pablo redefine el tiempo de la segunda venida de Cristo. Es decir, Pablo siempre siguió, obviamente es una doctrina fundamental para nosotros, es un dogma, la segunda venida de Cristo. Pablo no dejó de hablar de la segunda venida de Cristo, pero sí cambió su pensamiento referente al cuándo vendría Cristo. Porque conforme pasa el tiempo, él redefine ese tiempo de la segunda venida. Porque llegar a pensar que Cristo viene lo más pronto posible y que incluso posiblemente él, bueno, no posiblemente, él creía que él iba a estar vivo cuando Cristo viniera. Pablo llega a un momento en el que escribe en 2 Timoteo, capítulo 4, versículos del 6 al 8, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Es decir, Pablo ya no dijo, ya Cristo viene por nosotros, como lo escribió en Primera a los Corintios, como nos lo hizo también ver en Primera a los Tesalonicenses. No, ahora Pablo dice, ¿saben qué? Yo ya voy para allá. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Haciendo también referencia ahora a su venida, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ahora refuerza la idea de que él moriría antes que Cristo viniera. De aconsejar a los jóvenes, en Primera a los Corintios, a que no se casen, en Efesios aconseja a las mujeres a sujetarse a sus esposos y a los esposos a santificar a sus esposas y a entregarse por ellas. Entonces aquí valdría la pena hacernos una preguntita. ¿Es malo cambiar de pensamiento? ¿Es malo decir, yo pensaba esto y ahora no, ya pienso esto? Tenemos que primeramente ir a nuestro corazón, porque muchas veces la doctrina, hermano, es tema de orgullo. Tenemos que tener cuidado. Muchas veces la doctrina es tema de orgullo. No, es que yo creo esto y me voy a morir con este pensamiento. Y es que no, yo voy siempre así pensando esto y es que eso he pensado toda la vida. Hermano, ¿y qué si la palabra de Dios nos muestra otra cosa? A mí sí me llama mucho la atención porque en su momento he escuchado predicaciones de Miguel Núñez donde da a entender que Miguel Núñez cree en las dispensaciones. En la actualidad no.
En relación al hermano Sugel Michelén, hay un video donde él está hablando de la segunda venida de Cristo y él menciona en su momento, yo me inclinaba hacia el premilenialismo. Y le preguntan, ¿y ahora, hermano? No, pues ahora me puedo inclinar. Él dice que todavía no está totalmente convencido, dice, pero si hay alguna a la que me puedo inclinar es a la milenialismo. Y luego, en serio, mi pensar es, estos cuates qué humildes. O sea, si llega a pensar que sí hay humildad en ese corazón, porque dicen, viendo a la palabra de Dios, he podido llegar a este pensamiento. No el pensamiento que ya traigo, sustentarlo con la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios sea la que modifique mi manera de pensar. Menciono esto, hermano, porque muchas veces queremos nosotros forzar la palabra y metemos los pasajes con calzador para decir, esto es lo que dice porque esto es lo que yo creo. Y ahí estaría importante reflexionar sobre la palabra de Dios está cambiando tu mente o tú estás utilizando la palabra de Dios para seguir en la misma idea basada en tu orgullo. Hermanos, si la palabra de Dios no ha cambiado nuestra mente, es un problema de orgullo muy fuerte. Incluso, ¿qué sucede aquí con el apóstol Pablo? Él en su momento diciendo, la segunda venida la segunda venida de Cristo está cerca y Cristo viene por nosotros y me va a llevar no sabemos cuándo va a venir Cristo, incluso yo me voy a morir antes de que Cristo venga. Porque podemos ver en 1 Corintios que ese era un pensamiento muy arraigado de Pablo, que afectó incluso hasta su consejo. Y cómo ahora podemos ver una perspectiva diferente. Obviamente, hermano, esto lo estoy armando para ahorita sí hablar dentro de la misma introducción, cómo esto, le digo, puede afectar y las diferentes corrientes de pensamiento. Por eso le digo, hermano, ¿es malo cambiar nuestra teología? Yo le pudiera decir, hermano, siempre y cuando no sea en los dogmas esenciales. Siempre y cuando no sean los dogmas esenciales y siempre y cuando nuestro cambio de pensamiento no nos haga ponernos sobre otros hermanos. Yo les he mencionado ahorita en la actualidad sobre el movimiento de los neorreformados. Yo se los he mencionado. Que incluso dicen, es que si no es calvinista no hay salvación. Oye, espérate, ¿por qué llegas a ese punto? Entiendo que Dios hayas llegado a eso por medio del conocimiento de la palabra, pero llegar a que ya ese dogma o esa teología que tú estás teniendo altere incluso hasta el cómo te relacionas con otros creyentes, oye, hay que tener cuidado. Aquí, por eso le pregunto, ¿es válido? Pues siempre y cuando no sean los dogmas esenciales. Hermano, pastor, ¿qué cree? Antes era dispensacionalista, ya no lo soy. Pues bendito sea Dios, ¿verdad? No se crea. Bueno, ¿por qué? ¿Lo tengo yo que atacar? ¿Lo tengo que atacar? ¿Le tengo que poner una presentación de por qué no ser dispensacionalista? Hermano, los dispensacionalistas también creen en la segunda venida de Cristo. Es una doctrina esencial. La doctrina esencial es la segunda venida de Cristo. Y esto lo menciono para no ser cortantes, para no ser tajantes. Y sí entendiendo que nuestra teología afecta a nuestra vida. Y aunque no es el tema principal del pasaje, sí lo menciono y sí es importante mencionarlo porque aquí Pablo está redefiniendo su pensamiento sobre una idea en relación a la segunda venida de Cristo. Porque algunos eruditos pensaban y dicen o piensan que Pablo está contrastando el contenido de la carta anterior. Pablo está diciendo, no es que antes pensaba esto y está marcando un contraste. No está marcando un contraste, porque en 1 Corintios 15 habla del cuerpo del creyente recibido en la resurrección. Y para algunos aquí dice que es algo que recibirá cuando muera. No ha cambiado de idea, no está contraponiendo ideas. Simplemente lo que tenemos que hacer es estudiar el contexto literario inmediato, que es diferente al de la primera carta a los Corintios. En la primera carta a los Corintios, Pablo está hablando de la resurrección de Cristo y su segunda venida y cómo nosotros seremos resucitados con él. Y aquí en el contexto literario, ¿de qué está hablando? De su ministerio y de su fragilidad en comparación con el poder del evangelio. Es un contexto totalmente diferente, pero está presentando una idea.
que ahora Pablo mismo dice, yo ya voy a ir, ya voy a ir con Cristo. Pero aquí al hablar de su fragilidad, Pablo ya reconoce que su muerte es algo seguro y que en medio de esa muerte física, aunque no vaya a experimentar de una manera vivencial la segunda venida de Cristo, hay confianza en que tendrá un hogar celestial. El tema anterior era la segunda venida de Cristo en todo su esplendor y la resurrección de Cristo, de que nuestra fe es confiable porque Cristo resucitó. Y ahora el tema no es ese. Ahora el tema es, soy frágil. El cuerpo exterior se va desgastando y se va desgastando tanto de que pues ya estoy a punto de colgar los tenis, ya estoy a punto de morir. Y cómo, a pesar de que esté a punto de morir, tengo una esperanza de que voy a tener un hogar en la eternidad. Así es como lo podemos explicar. No está contrapunteando ideas. Ahora contempla la muerte y manifiesta su deseo de tener un lugar seguro después de la muerte. Como hebreo, estaba en desacuerdo con la idea de ser un espíritu sin cuerpo, y su fe le lleva a afirmar que no será hallado desnudo o desamparado, como lo explica el versículo 3, considerando que en la muerte ya va a poder ser revestido. Y aunque su muerte era un hecho, que incluso nosotros ahora, fíjese cómo se ha cambiado nuestro pensamiento, nosotros ya pensamos más y hablamos más de la muerte que si de Cristo pudiera venir por nosotros. Si nosotros tuviéramos esa convicción de que Cristo viniera a nosotros estando en vida, le aseguro, hermano, que eso también cambiaría nuestra teología. Es que Cristo ya viene mientras nosotros vivamos. Imagínese, hermano, ya no tener usted que preocuparse, aunque obviamente tenemos que descansar en Dios para que eso no sea una aflicción o un afán. Pero imagínese, Cristo viene pronto. Oye, tienes la modalidad 40. ¿Con qué ley del seguro te vas a jubilar? Ni me importa, hombre, pues si Cristo viene pronto. Cómo nuestra teología afecta nuestra manera de pensar y por ende nuestra manera de vivir. Su preocupación es que el espíritu no se separe de su cuerpo, para algunos. Pero aquí Pablo no está cambiando de un dogma principal, está ajustando su pensamiento a la realidad mortal. Algo que para nosotros es totalmente común. Pensar en la muerte, reconocer la muerte, incluso prepararnos para la muerte. Y la primera enseñanza que Pablo nos da la encontramos en los versículos del 1 al 5. Hermanos, los creyentes, los hijos de Dios, tenemos una esperanza de tener un hogar celestial. Tenemos un hogar celestial, tenemos un lugar asegurado. Y es lo que le dice Jesús incluso a sus discípulos en el Evangelio de Juan. Voy pues a preparar un lugar, una morada para vosotros. Dicen estos versículos, pero si sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudos, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo, para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Basado en el capítulo anterior, los creyentes gemimos por el desgaste, la fragilidad, las limitaciones, el cuerpo físico, esperando una nueva habitación que Dios proporcionará a sus hijos. Hermano, el crecer, el ir avanzando en edad, es quejarse cada vez de más cosas. En su momento, ay, las desveladas, ay, cómo me pegan las desveladas. Y luego, ay, las rodillas, ay, las agruras, ay, esto, ay, hermano, cada vez son más factores que nos van a llevar a hacer gemir o a lamentarnos de nuestra fragilidad. Y es la esperanza que Pablo le está dando aquí al creyente. Cuando estudiamos primero los Corintios 15, todos llegamos a la conclusión de que es mejor que Cristo venga ya para no tener limitaciones en nuestra carne y poder experimentar la gloria de Dios. Que Cristo venga pronto.
y que como la semilla no tiene comparación con el árbol. Nosotros ahorita, y Pablo diciendo que nosotros somos esa semilla y que cuando venga Cristo y nos resucite, nos levante con Él en gloria, será un cuerpo totalmente diferente. Tan diferente que usted no puede hallar una comparación, aunque usted puede saber qué semilla es de cada árbol, usted puede decir, ¿la semilla es igual al árbol? No. Usted puede decir que no. Imagínese cómo será nuestra resurrección en gloria. Pablo sigue con la idea de lo frágil y lo transitorio de la vida terrenal. Y ahora vincula esta idea con la resurrección de la iglesia. Porque también en este pasaje hay una idea que algunos estudiosos hay cierta discusión. Porque cuando dice Pablo, y si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, ¿se está refiriendo a esta morada terrestre como cuerpo? ¿Se está refiriendo a este tabernáculo como iglesia? En cuanto al edificio, ¿cuál es la idea de Pablo? La verdad, hermano, es de que lo curioso es de que a veces ¿para qué hacer tanta discusión cuando hay ideas que nos pueden llevar a lo mismo? Y fíjese, se lo explico así. Al hablar de la resurrección del creyente, se sobreentiende la resurrección de la iglesia. Unos diciendo, no, es que Pablo está hablando del cuerpo de cada creyente. Y otros, no, es que Pablo está hablando del tabernáculo y está hablando de la iglesia. Entonces, no, ese pasaje no se refiere a la persona o al creyente en sí, se refiere a la iglesia. Y otros, ¿qué te pasa? Claro que no. Si Pablo ya anteriormente ya habló del cuerpo resucitado, entonces Pablo se refiere al creyente. Fíjese, y así se lo explico. El hecho de decir que cada uno resucitará es lo mismo que decir todos resucitaremos. Entonces, si aquí decimos, hermanos, vamos a tener un convivio y cada uno va a traer un platillo y cada uno va a comer. Es lo mismo que decir, hermanos, todos vamos a traer un platillo y todos vamos a comer. Es lo mismo, y como se dice coloquialmente, es la misma gata nomás que revolcada. El hecho de decir, cada uno resucitará, es lo mismo que decir, todos resucitaremos. Si al decir, cuando venga Cristo, cada creyente resucitará junto con Cristo, es lo mismo, hermano, que decir, cuando venga Cristo, su iglesia resucitará con Él. ¿Qué formamos todos los hijos de Dios salvos por Cristo? La iglesia. Es la razón por la que Pablo dice esta tienda, que también tiene la idea de tabernáculo, enfatizando el cuerpo formado por todos los cristianos. Aunque algunos digan que este pasaje se refiere al cristiano de manera individual o a la iglesia, hermano, el fin es el mismo. La resurrección de cada uno es igual a la resurrección de todos. Pablo le está hablando a la iglesia. Y le está diciendo, pues todos estamos en este cuerpo, todos estamos en esta limitación, todos tenemos este vaso de barro, esta fragilidad llamada vida. Pero va a llegar un momento en el que Cristo va a quitar esa fragilidad y nos va a dar un cuerpo renovado, totalmente diferente y totalmente glorificado, que no se va a parecer nada al cuerpo que nosotros tenemos ahorita. Y la razón por la que Pablo incluye esta explicación del cuerpo celestial es por un choque de pensamiento en Corinto. En el escrito de Pablo no hay una división. Cuando Pablo escribe, Pablo no escribe capítulo 4, y luego bla, 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 numerito 2, y luego la idea, numerito 3. No, Pablo escribe una idea completa. Ya posteriormente se hace la división de los capítulos y la división de los versículos para que para nosotros sea más fácil el estudio y la división de los mismos pasajes. Imagínense ahorita que estábamos en el periodo de alabanza y que Ramsés nos estaba pidiendo que abriéramos la Biblia en algunos de los pasajes. Imagínense que Ramsés de repente empezara a leer y luego todos agarrando la Biblia diciendo, pues ¿dónde está? Y que todos tuviéramos que encontrarlo, ¿no? Pues claro que nadie lo encuentra, a menos de que se sepa la Biblia de memoria. Eso se hizo con una intención de facilitar el estudio y facilitar, obviamente, el encuentro de pasajes. Pero para Pablo, desde el capítulo 4, versículo 16, hasta el capítulo 5, versículo 10, que es la porción que estamos estudiando y la que estudiamos la semana pasada, para Pablo no hay división. Pablo está hablando de la fragilidad del hombre y la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, el pensamiento de Pablo es coherente
es consistente con la intención de refutar las enseñanzas de los opositores en Corinto. ¿Qué se creía? Ellos creían que su posición como santos, como llamados, recuerde, la palabra santo quiere decir apartado. Ya Dios los apartó, ya Dios nos apartó. Y ellos decían, es que nosotros ya como Dios ya nos apartó y estamos llamados fuera completamente de este mundo, pero ellos decían, espiritualmente estamos santificados. Dios ya nos apartó. Espiritualmente estoy santificado. Interiormente estoy santificado. Pero todavía el alma está presa en el cuerpo. Es decir, yo ya soy totalmente perfecto, pero el cuerpo no coopera. Eso pudiéramos así hablarlo de una manera a lo mejor más coloquial. Y Pablo rechaza ese punto de vista. Hermano, somos una unidad inseparable. Somos una unidad. Donde ellos decían, es que yo estoy bien con Dios independientemente de mi carne. No. O sea, si tu teología afecta tu manera de pensar, eso también se va a ver afectado en tu cuerpo y en el manejo del cuerpo y en tus acciones. Y es que ellos decían eso, ya estoy totalmente santificado, por lo tanto, si peco o algo, eso es aparte. No, no esta aparte. Y Pablo refuta obviamente esa idea, somos una unidad inseparable, hermano. Lo emocional, lo físico afecta a lo emocional. Cuando no hemos dormido bien, cuando no hemos comido lo suficiente, nuestra manera de pensar es afectada, nuestros sentimientos, nuestra tolerancia, nuestra paciencia se ve afectada. Cómo nuestro físico afecta nuestro estado emocional, pero también en mayor grado, porque se comenta que cerca del 80% las enfermedades son psicosomáticas, cómo lo emocional afecta el cuerpo también. Por eso hay enfermedades físicas con apellidos emocionales. Me dio gastritis. ¿Y cómo se apellida la gastritis? Nerviosa. Entonces tuviste un padecimiento físico por tu estado emocional. ¿Cómo afecta? Pero sabiendo que también lo espiritual, hermano, es lo que nos sostiene. Lo espiritual nos sostiene. ¿Cómo, a pesar de que nuestro físico se va deteriorando, el hombre interior se va vivificando? ¿Qué quiere decir? Que nuestro deterioro físico no va a la par con ese deterioro espiritual. Es lo contrario. De hecho, ellos decían eso, o sea, pues no influye uno el otro. ¿Cómo no? El espíritu influye en el cuerpo. El espíritu influye en nuestras emociones. El espíritu influye en nuestra manera de pensar. Porque asimismo, dice, los que estamos en este tabernáculo, gemimos agravados por cuanto no queremos ser desnudados ni revestidos, a fin que lo mortal sea absorbido por la vida. Fíjese, que lo mortal sea absorbido por la vida. Que lo mortal no afecte, que lo mortal no va a afectar nuestro espíritu. En 1 Corintios 15:53 dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Se refiere principalmente a la segunda venida de Cristo. La muerte será absorbida en victoria. Muramos o no antes de la segunda venida, habrá una redención plena y definitiva. Pero aquí el punto principal es esa seguridad de que el creyente tiene a Cristo a pesar de ser un vaso frágil y limitado. Porque es lo que dice, gemimos agravados. ¿Y a poco no sea usted no se ha hecho en su fragilidad esta pregunta? Señor, ¿hasta cuándo vamos a dejar de sufrir? Señor, ¿hasta cuándo va a dejar de haber pruebas? ¿A poco usted no se ha preguntado eso? Señor, otra vez la regué, hombre. ¿Hasta cuándo, Señor, voy a dejar de regarla? ¿Hasta cuándo voy a dejar de pecar, Padre Santo? Gemimos. Quisiera hacer más para ti, Señor, pero estoy tan limitado.
Quisiera poder explicar, quisiera poder, muchas cosas, hermano. Y por eso lo menciono, gemimos gemimos por nuestra limitación. Gemimos esperando ser revestidos por Cristo, no por el pecado, no por nuestra fragilidad. Es donde podemos entender que nuestras limitaciones, las limitaciones de la misma humanidad, las limitaciones personales, nos tienen que llevar a revestirnos de Dios. Ahorita lo vimos, vestidos de Cristo. Ahorita nos puso a leerlo Ramsés en el periodo de alabanza. Vestidos, despojándonos. ¿Usted se trajo la misma ropa sucia de toda la semana? A lo mejor algunos agarramos el pantalón y, no, todavía aguanta, ¿verdad? Y luego ya nos lo volvimos a poner. Pero si el pantalón estaba en condiciones totalmente de suciedad, no me lo puedo poner. Y usted no se pone un pantalón encima de otro, a menos de que cuando hace mucho frío, que se pone la pijama y el pantalón y ahí anda caminando por la calle. Pero no, hermano, si se va a revestir de Cristo, se tiene que despojar de todo lo anterior. Este pasaje nos habla de esa renovación que Cristo hace en nosotros. La vida no es una experiencia de constante felicidad. La vida no es una experiencia de euforia. De hecho, la vida es un camino donde abundan las dificultades y la aflicción. Pero a pesar de eso, hay seguridad de contentamiento y plenitud de este lado de la eternidad. Un creyente puede estar atribulado en todo, mas no angustiado. En apuros, mas no desesperado. Perseguido, mas no desamparado. Derribado, pero no destruido. Y esto, lo que nos sostiene es esa esperanza de que va a llegar un momento en el que ya no va a haber ese sufrimiento, en el que ya no vamos a estar sujetos a esta carne que tanto nos causa estragos, que aunque podamos decir, bueno, el placer nos gusta, hermanos, sabemos de que la carne es débil. Y hablando no solamente en cuestión de resistir a la tentación, sino también en cuestión de la fragilidad de nuestro cuerpo. La esperanza en Cristo es esa. Y Pablo sabe que debemos de seguir adelante. De hecho, el mismo Pablo es el que escribe Filipenses 3:12. ¿Qué dice? No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. El anhelo de la segunda venida de Cristo no es una ilusión, es una promesa que nos da esperanza. La segunda venida de Cristo es una promesa de Dios que nos prepara para la eternidad. Esa santificación es la seguridad del creyente, pero también tenemos la esperanza en que esa santificación nos da confianza. Dios nos santifica con la esperanza de que también vendrá por nosotros. Ahorita en medio de tanta prueba, de tanta dificultad, de tanta fragilidad, utilizando los versículos anteriores, cuando Pablo dice atribulados en todo, mas no angustiados. Hermano, ¿cuál es nuestra esperanza? De que en medio de esas tribulaciones, primero Dios está perfeccionando y va a haber un momento en el que ya no va a haber tribulaciones. También en apuros, mas no desesperados. ¿Cuál es nuestra esperanza? De que en medio de todas las cuestiones vivenciales que experimentamos, sabemos que Dios tiene el control. Y sabemos que en medio de esos apuros nosotros tenemos que también entregarle nuestra vida. Porque muchas veces esos apuros son por nuestra falta de paciencia. Que esos apuros son por la obra de la carne en nosotros. Porque la chuleta se está expresando de una manera total y de una manera completa. Y tenemos esa esperanza de que también Dios transforma nuestro carácter. Perseguidos, mas no desamparados. Como en medio de que hay persecución para los creyentes, aunque nosotros no la vivamos de una manera física, muchas veces hay rechazo por ser creyentes, hermano. Y que tenemos esa esperanza de que aunque somos perseguidos, llegará un momento en el que se acabará toda esa aflicción. Y la última idea que Pablo mencionó en esa ocasión, en ese pasaje, derribado pero no destruido. Hermano, como creyentes caemos, pero tenemos la esperanza de que Cristo nos levanta.
Y uno pudiera preguntar, y hermano, ¿hasta cuándo Cristo nos va a levantar? Si vuelvo a caer y vuelvo a caer y Cristo me levanta, y si vuelvo a caer y Cristo me levanta, ¿hasta cuándo Cristo nos va a levantar? Hermano, Cristo te va a levantar hasta que te levante eternamente. Cuando te levante eternamente ya no va a haber necesidad de levantarte otra vez. ¿Hasta cuándo nos va a levantar Cristo, hermano? Hasta que venga por nosotros. Hermano, esa es esperanza. Esa es la esperanza del creyente. En eso radica la esperanza del creyente. De que si nos fijamos en nuestra fragilidad, va a haber angustia, va a haber desesperación, va a haber desamparo y va a haber destrucción. Pero como en nosotros opera el poder de Dios, hay confianza y hay plenitud y hay esa esperanza de que Él va a venir y nos va a transformar para llevarnos a esa morada eterna. Un cambio de casa que no le va a costar. Y un cambio de casa donde la mudanza, hermano, ya está lista. Usted nomás tiene que esperar a que Cristo venga por usted. ¿Qué hace la iglesia ahorita? ¿Cuál es la esperanza de la iglesia? Que Cristo viene por ella. ¿Cuál es la esperanza del creyente? Que Cristo viene por nosotros y nos va a transformar. Pero ¿qué pasa? Mientras viene, versículos del 6 al 10, nuestro objetivo es agradar al Señor. Mientras viene, nuestro objetivo es agradar al Señor. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pablo tiene la intención de darle esperanza al creyente. Ahorita, como le decía, el reto de esta predicación es no dar una predicación lastimosa en la que se le infrinja culpa a la gente para que la gente cambie. No, hermano. Es que la gente reconozca su condición, que nosotros reconozcamos nuestra condición y nos refugiemos en Cristo. Pablo es lo que quiere. Le quiere dar una esperanza al creyente basada en el propósito que Dios le ha dado y no en las circunstancias que podemos experimentar. Si se fija, y lo vuelvo a repetir, la esperanza es basada en el propósito que Dios nos ha dado y no en las circunstancias. Hermano, de hecho, muchas veces el saber el propósito de Dios para nosotros es también lo que nos lleva a pedirle a Dios que nos levante. Oye, Señor, pues si soy tu hijo. Oye, Señor, soy llamado por ti. Y si las circunstancias son duras, y si las circunstancias son difíciles, pero no nos levantan las circunstancias. Nos levanta el llamado de Dios en medio de las circunstancias. Hermano, eres hijo de Dios. Eres hijo de Dios. Y Dios te llamó con un propósito eterno. Y Dios te llamó para santificarte. ¿Quiere que le sirvas? Sí. Hermano, eso nos tiene que llevarnos a refugiar en Dios, ya que Él nos levante. Porque si me fijo en, ay, esto, ay, lo otro, ay, sucedió aquí, ay, sucedió allá, hermano, usted ahí se va a quedar echado. Ahí se va a quedar, ahora sí, como dijo Pablo, angustiado, desamparado, destruido. Nos levanta el propósito de Dios. Por tanto, mientras esperamos la segunda venida, nuestra meta es agradar al Señor en todo, porque el tiempo llegará llegará el tiempo cuando tengamos que dar cuentas delante de Él de lo que hemos hecho. Estemos en vida cuando venga o no estemos vivos cuando venga. Si se fija, Pablo está hablando de algo inminente, la segunda venida de Cristo. Sí, pero Pablo cambió de pensamiento. Sí, pero ¿qué importa? ¿Qué importa que Pablo pensaba antes que Cristo iba a venir cuando él estaba con vida, a que Cristo viniera cuando él muriera? Es el mismo resultado. Pablo está diciendo, esté vivo o esté muerto, voy a comparecer ante el tribunal de Cristo. Pablo habla sobre cómo enfrenta las realidades en su ministerio. Y es lo que algunos teólogos han denominado
la dialéctica de la vida cristiana. En psicología se le llaman las dicotomías existenciales. Es como cuando uno puede ir a un funeral y dice uno, no hombre, estuvo bien feo, no, pero también estuvo bien padre. Oh, pues decídete, ¿verdad? Esto es bueno y es malo. Me gusta hacer ejercicio, sí, porque me gusta cómo me siento, pero no me gusta porque me duele. Entonces, o es bueno o es malo. En estas cuestiones de lo que denominan la dialéctica de la vida cristiana, es el pensamiento, cómo gemir y tener un buen ánimo. Es algo que a lo mejor también usted se ha preguntado. ¿Cómo tener actitud y anhelo de seguridad, esperanza, cuando veo lo que ocurre conmigo, cuando veo lo que hago y cuando veo lo que la sociedad hace? Porque si veo la sociedad, no hay esperanza. ¿Y cómo tener buen ánimo en medio de un ambiente que no provoca nada de esperanza? Eso, hermano, es únicamente posible por la presencia del Espíritu Santo, que podemos tener confianza en el futuro y enfrentar el presente. Solamente por medio del Espíritu Santo. Aunque el hombre exterior, y lo aplico, aunque el mundo exterior se esté desgastando, se esté cayendo, aunque cada vez la economía esté cada vez más grave, desde que tengo uso de razón, si usted se fija cada año, dicen, este año va a estar difícil, este año va a estarle bueno. Yo digo, pues entonces creo que la economía está en manos de puro inútil, porque cada año está peor. O sea, se supone que estudian economía y que quién sabe qué tantas cosas para mejorar la calidad de vida, y resulta que cada vez hay más crisis. A pesar de esa crisis, hermano, hay confianza en Dios. A pesar de que si hacemos una comparación de enfermedades, las clasificaciones internacionales de las enfermedades, y se lo puedo corroborar o cotejar con el manual diagnóstico de las enfermedades mentales, cada vez hay más enfermedades físicas y cada vez hay más enfermedades mentales. De hecho, en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, donde fue en el 1940 al 1950, aumentaron un 400% las enfermedades físicas y las enfermedades mentales. 400%. O sea, hermano, que cada vez hay más enfermedades. Sí, que cada vez hay más trastornos. Sí, que cada vez nos va a pasar algo, nos puede suceder algo que nos mate. Sí, cada vez más. ¿Y cómo tener esperanza en eso? Hermano, porque la esperanza no está en las circunstancias. Mientras el mundo exterior, el hombre exterior se va desgastando, solamente Dios tiene la capacidad de darle esperanza al hombre interior. El interior se va perfeccionando, se va vivificando, se va santificando día a día. Hay razones para gemir, hermano. Pero dice, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Obviamente en el sentido del tabernáculo. El edificio y la casa, aquí Pablo lo explica diferente, es la misma idea, pero ahora dice presentes en el cuerpo. Se refiere a todas las cuestiones relacionadas con la existencia terrenal. Y como creyentes estamos expuestos a todas las cuestiones terrenales. Dice presentes en el cuerpo. Al decir ausentes en el Señor, no quiere decir de que estemos ausentes de la vida en Cristo, sino que no estamos en la presencia de Dios. Simple. Estamos presentes en el cuerpo, es decir, estamos en la tierra sufriendo todas las circunstancias relacionadas con la existencia terrenal. No estamos en el Señor. ¿Qué va a pasar, hermano bendito Dios? Va a llegar un momento en el que estemos en el Señor, estemos cara a cara con Él. Es lo que la idea expresa. Estar en el Señor es estar cara a cara con Él. Cuando explica eso, ausentes, porque me gusta, porque dice ausentes en el Señor e inmediatamente, paréntesis, porque por fe andamos, no por vista. ¿Cómo lo explico? ¿O cómo lo explicamos? Terrenalmente vivimos una relación con Dios. Terrenalmente vivimos una relación con Dios, independientemente de todas las problemáticas o cuestiones relacionadas con la existencia terrenal.
Vivimos, terrenalmente vivimos en una relación con Dios, pero no por lo que vemos, sino por lo que confiamos. No es por vista, es por fe. Confiamos, no por lo que vemos. Nos queda claro que la tierra no es el cielo. Y lo que en su momento será una realidad, en su momento va a ser una realidad, nosotros ahorita no lo dimensionamos, pero sí confiamos. Se lo explico así. ¿Alguno de ustedes sabe o ha experimentado una vida sin pecado? Ninguno de nosotros, pero confiamos en que eternamente tendremos una vida sin pecado y sin mancha. Ahorita, terrenalmente, ¿alguno de ustedes ha experimentado una vida sin limitaciones? De que puede estar en 2 lugares a la vez, de que puede estar no, hermano, bendito Dios, Dios me dio las fuerzas para todo este mes. Mire, me estuve despierto, no dormí nada, ni el mal del puerco me dio. No, hermano, limitaciones. No sabemos lo que es vivir sin pecado, no sabemos lo que es vivir sin limitaciones, no sabemos todavía lo que es una plenitud total, no sabemos lo que es vivir sin dolor, sin angustia. No tenemos idea de cómo es vivir sin todo eso, pero confiamos en que sucederá. En eso confiamos. Y esa es la esperanza del creyente y es lo que Pablo nos está explicando aquí. Por eso confiamos a pesar de las circunstancias presentes. Confiamos, dice Pablo, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. ¿Cómo transliteramos esto de una manera así sencilla? Confiamos y quisiera ya no estar en la tierra y estar en el cielo. Ausentes del cuerpo, presentes en el Señor. Quisiera estar fuera del cuerpo y quisiera estar cara a cara con Dios. Se refiere a la forma, a esa forma final, a esa transformación final de nuestro cuerpo espiritual. Y es una transformación, no estoy hablando de transiciones como Pokémones o cosas así, ¿verdad? No, una transformación en que somos carne y estaremos totalmente glorificados. Cuando experimentemos en su totalidad la santificación y la redención. Hermano, eso es lo que mueve a Pablo y es lo que nosotros también debemos de procurarle. Porque ya el pasaje explica ausentes, presentes en el cuerpo, ausentes del Señor, en la tierra, estamos presentes en la tierra, ausentes del cielo, quisiéramos estar ausentes de la tierra, presentes cara a cara con Dios. Ahora Pablo menciona la idea de ausentes o presentes, serle agradables. Como que, Pablo, espérate, ¿ahora qué quieres decir? Ausentes o presentes, serle agradables, que es la idea del versículo 9. Y esto, créame, me gusta mucho, porque cuando nosotros vamos al Sermón del Monte, a la oración modelo específicamente en Mateo capítulo 6, cuando en la oración implica, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Comprender esta frase es bien especial y bien determinante para nuestra vida cristiana. En la ausentes del cielo, o sea, presentes en la tierra, y allá ser agradables delante de Dios. ¿Y por qué lo relaciono con hágase su voluntad como en el cielo, así también en la tierra? Hermano, no podemos subir al cielo y el cielo no puede bajar a nosotros. Ahorita no puede bajar a nosotros en el cielo. Pero aún así debemos hacer la tierra lo más parecido al cielo. O debemos nosotros vivir aquí en la tierra lo más parecido a lo que vamos a vivir en el cielo. Por eso mi idea de que para muchas personas el cielo va a ser más castigo que bendición. Oye, en el cielo vamos a estar en la presencia de Dios. ¿A poco? No, hombre, qué padre. Yo quiero estar en el cielo. Sí, pero fíjate, en el cielo vas a estar en la presencia de Dios. En el cielo vas a estar conociendo a Dios, vas a estar conviviendo con Dios, vas a estar alabando a Dios con toda la eternidad. Cosas de las que más te aburren en toda tu vida.
O sea, y si eso te aburre, y si eso te cansa, ¿para qué quieres estar en el cielo? Habla de que independientemente de que si Cristo venga, nos llame a su presencia, independientemente de la postura escatológica, porque algunos dicen, es que ya está en el cielo, pero Pablo ya nos dijo que está durmiendo. ¿Qué sucede? No podemos bajar el cielo y no podemos subir nosotros ahorita. Pero entonces, para entender bien la idea, hermano, ¿usted cree que los ángeles, los seres celestiales, agradan a Dios? Sí, ¿verdad? ¿Quiénes cumplen la voluntad de Dios y agradan a Dios en el cielo? Los ángeles, los seres celestiales. ¿Quiénes cumplen la voluntad de Dios en la tierra? Nosotros, sus hijos. En el cielo se cumple la voluntad de Dios. Y nosotros, sus hijos, en la tierra, nuestro propósito es que la voluntad de Dios se cumpla también aquí en la tierra. Por eso dice, ausentes o presentes. Ausentes del cielo o cara a cara con Dios, se hace la voluntad de Dios tanto en el cielo como en la tierra. La gran diferencia es que ahorita los ángeles no están esperando la segunda venida de Cristo. Ellos están gozando de la plenitud de Dios en este momento. Nosotros estamos esperando la segunda venida de Cristo. Y mientras ellos están con Cristo, allá le agradan. Y mientras nosotros estamos aguardando la segunda venida de Cristo, por eso dice el pasaje, ausentes o presentes, le agradamos. Ese es el objetivo, hermano. Y aquí es donde cada uno, yendo a la palabra, y que el Espíritu Santo también nos vaya reflejando, es, Señor, ¿te estamos agradando? ¿Cómo va a ser entonces cuando comparezcamos? Porque ya lo que dice el versículo 10, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El juicio de Dios para los incrédulos, para los que no tienen a Cristo, para los que no son hijos de Dios, pues no va a ser un juicio arbitrario. Simplemente va a ser la remuneración. ¿Seguiste a Cristo? ¿No seguiste a Cristo? ¿Eres hijo de Dios? ¿No eres hijo de Dios? Pues es una remuneración. ¿El cielo para quién está destinado? Pues para los hijos de Dios, para los que aman su venida, para los que quieren estar con Cristo, para los salvos, para los santificados, para eso es el cielo. Y los que no, pues simplemente van a seguir una remuneración. O sea, no quieres estar con Cristo, no te interesa Cristo, no le obedeciste, pues al infierno. Pero aquí, fíjese, aquí está hablando de los hijos de Dios. Aunque sea el hijo de Dios salvo por gracia, se refiere a la calidad de su vida en Cristo. La parábola de los talentos nos puede ayudar a entender esta porción. A los siervos, que nosotros vemos en el Evangelio de Mateo, a los siervos les dio conforme a sus habilidades. Eso sí lo explica la parábola. A uno le dio 5, a uno le dio 2 y a otro le dio 1. Los dos primeros, el de 5 talentos y el de 2 talentos, ellos dos reportaron una eficiencia del 100%. Ojo, no nos vamos a cantidad, vámonos a eficiencia. Porque el que tenía 5 los duplicó y tuvo 10. El que tenía 2 los duplicó y tuvo 4. 100% de eficiencia. ¿Qué pasó con el que tuvo 1? Lo enterró. Y el que tenía 5 terminó con 11, y el que tenía 4 el que tenía 2 terminó con 4. Pero dice, cada uno según sus habilidades. Todos somos igualmente responsables delante de Dios. Oiga, hermano, pero es que yo quería 5 y a mí me dio 2. Eres igualmente responsable por tus 2 que al que le dio 5. Eres igualmente responsable. Todos somos igualmente responsables delante de Dios por lo que Él nos ha dado.
y de todo lo que Dios nos ha dado rendiremos cuentas, no para salvación, hermano, aquí no dice para salvación, sino que vamos a rendir esas cuentas para ver cómo aprovechamos los recursos que Dios nos dio. A lo mejor usted puede decir, bueno, hermano, pero eso es en cuanto a talentos. Yo se lo puedo decir, hermano, a ver, en cuanto a tiempo. Todos tenemos las mismas 24 horas del día. ¿Cómo las aprovechamos? ¿Qué es lo que sabemos más? Hace tiempo me tocó un comentario de una persona que dice, no tengo tiempo ni para bañarme. No, hombre, pues por favor, háztelo. Ay, no tengo tiempo ni para bañarme. Ah, pero usted le preguntaba de una serie y se la sabía. Ah, no, mira, esto y lo otro, y que aquí, este sale aquí, sabe acá, nombres de esto. Ah, caray, bueno, es que no es, tu problema no es una falta de tiempo. Y no es, y así lo voy a decir, tu problema no es una falta de tiempo, tu problema es que no tienes una responsabilidad con Dios. No estás reconociendo la responsabilidad de lo que Dios te ha dado. Y ahí sí, obviamente, pues suena grave. Todos rendiremos cuentas, hermano, todos somos igualmente responsables. La recompensa será con base en la responsabilidad y la diligencia productiva con base en las exigencias del amo. Lo repito, la recompensa será con base en la responsabilidad y diligencia productiva con base en las exigencias del amo. Aunque allá no habrá continuidad en el servicio, allá en el cielo usted no va a necesitar evangelizar. Habrá una retribución, cada uno recibirá. El Hijo de Dios es totalmente responsable ante Dios, también por lo que Dios le ha dado y por cómo lo utiliza para su calidad de vida terrenal. Ya aquí está, o sea, claramente que es delicado. El comparecer ante el tribunal de Cristo corroborará lo que muchos ya sabemos respecto a la salvación de otros. Cuando vayamos, bueno, personalmente, cuando vayamos ante el tribunal de Cristo, y que veamos al otro descender, mira, agarró el elevador para abajo, ya sabía, es fulano. Eso lo va a corroborar, nos va a decir lo que ya sabíamos. Ya sabemos que unos no son salvos y eso servirá para corroborar, pero también nos daremos cuenta de que otros no son salvos. Y nos daremos cuenta por los frutos de que a lo mejor muchas cosas no eran fruto, eran simplemente esferita del árbol de Navidad. Se carcomieron y se quemaron rápido. Y se lo voy a comentar, aunque yo sé que ya lo entendemos, le voy a decir este ejemplo para que se refuerce todavía mucho más la enseñanza. Hace tiempo había una persona que estaba buscando trabajo y estaba desesperado y no tengo trabajo y a dónde voy. Y resulta que llega con un amigo que era el director de una orquesta muy famosa. Oye, no tengo trabajo, y el amigo le dice, ¿sabes qué? Pues te voy a echar la mano. ¿En serio? ¿Me vas a dar trabajo ahí en la orquesta? Sí, con los instrumentos o esto. No. Te voy a dar trabajo como trompetista. Y pero yo no sé tocar la trompeta. No te preocupes. Entre todos, pues ya nomás le haces como que tocas, y pues el sonido de la trompeta es muy estruendoso. O sea, es mucho. Obviamente se necesitan, creo que como 15 violines para igualar el sonido de una sola trompeta. Así que no te preocupes, ya la trompeta por sí sola suena, entonces tú nomás haces como que tocas. Ah, perfecto. Entonces ya empezó a tocar, bueno, empezó a sentarse, ¿verdad? Con la trompeta en la boca. Y llega un momento en el que los contrata un rey para que fueran a tocar en la fiesta del rey al palacio del rey. Entonces, pues todo bien, perfecto, paz. La orquesta cobraba tanto, el rey estaba dispuesto a pagar y ya, pues empiezan todos a tocar, qué bonito, se cumple con el tiempo, con el itinerario, y entonces el rey dice, es mi cumpleaños, es mi cumpleaños. Ahora quiero que cada uno de los miembros de la orquesta pase y me dedique un solo.
y va a ser retribuido conforme a la virtuosidad que está ejecutando el instrumento. Pues ahí va a haber un pago aparte del pago general de la orquesta. Y va a haber una retribución con base ya ahora a la idoneidad. En la orquesta todos tocan lo mismo, independientemente de la virtud. Entonces empiezan a pasar, el rey agradado y agradado. Y cuando pasó este cuate, pues únicamente se dieron cuenta de que no sabía ni siquiera soplar. Todos, hermano, compareceremos. Todos estaremos individualmente ante el rey. Y el rey nos va a decir: Alfonso, ¿cómo estuvo tu solo? Y con base en el solo nos va a retribuir. Pero qué triste que también con base en eso, uno se den cuenta en ese momento: híjole, Señor, en tu nombre hicimos milagros. En tu nombre echamos fuera demonios. Apartados de mí, hacedores de maldad. Cada uno, hermano, va a comparecer. Y dice, va cada uno, o sea, para que tampoco tenga usted como dicen unos, ¿verdad? Imagínate tu vida pecando y Cristo va a poner una película enfrente de todo, la película de tu vida enfrente de todos y los otros, ay, no, pues dicen, me puede más la vergüenza. No, hermano, individual. Y ni ver la película, ni ir al cielo, ya Cristo sabe nuestra realidad ahorita. El tribunal de Cristo incluso separará el trigo de la cizaña, pero también lo podemos decir así: se premiará la calidad del trigo. Ante ese tribunal estaremos de manera individual, porque es fácil tocar la trompeta en la orquesta. Es decir, es fácil actuar como cristiano junto con otros cristianos. Cuando suben al monte de la transfiguración, Pedro, Jacobo y Juan, y que ven a Elías y ven a Moisés, ¿qué dijo Pedro? Vamos a hacer enramadas. Vamos a hacer enramadas. ¿Qué quería decir Pedro con eso? Vamos a quedarnos aquí, hombre. Mira, Jacobo, tú con Elías, mira, Juan, tú con Moisés y yo con Jesús. Ah, bien abusado siempre el Pedro. Aquí ya nos quedamos. Era fácil ahí, ¿no? Es fácil ser hijo de Dios ahí. Y resulta que cuando bajan del monte de la transfiguración, un muchacho lunático, y se acerca el Padre y le dice a Jesús: tus discípulos no han podido hacer nada. Se refiere a los otros 9, obviamente. Hermano, ¿dónde se necesita la sal? En la tierra. ¿Dónde se necesita que los hijos de Dios seamos hijos de Dios? Allá afuera. Pero el detalle es de que es difícil a veces ser hijo de Dios allá afuera, con toda la presión social, con todas las circunstancias que podemos vivir. Pero hermano, de hecho afuera, solos, es donde se ve la calidad del trigo. Es donde sabemos, es donde se sabe si estamos tocando o ni siquiera sabemos soplar. Pablo sabía que la resurrección en la segunda venida de Cristo producirá en los hijos de Dios una redención total, donde todos seremos hechos nuevos. De hecho, ya el siguiente pasaje que estudiaremos es cuando ya que somos nuevas criaturas. Pero la preocupación del creyente es serle agradable al Señor desde este lado de la eternidad. La preocupación de Pablo para con la iglesia era esta: iglesia, creyente, vas a comparecer ante Cristo, no para salvación. Pero esas obras que Cristo, ¿cómo lo vas a glorificar? Es para que tú mismo lo glorificas a Él. Pablo sabía de esta resurrección y Pablo sabía de que no es un juicio para salvación, pero sí es el hecho de ver lo que Dios hizo con nosotros
cuando nuestras hojas sean pasadas por fuego, y saber que con esas mismas obras vamos a agradar a Dios. Va a ser estar con Cristo y va a ser agradarle a Él. La vida cristiana no es un estado intermedio. No es un estado intermedio. Somos hijos de Dios esperando su segunda venida. Mientras esperamos su segunda venida, le agradamos anhelando ser transformados por Él. Es esperar su segunda venida sabiendo que somos vasos de barro, frágiles, que portamos en nuestro interior un material valioso, que es el Espíritu Santo y el mismo Evangelio. Y mientras que las aflicciones que enfrentamos como humanos y como creyentes son parte de la vida, tenemos fe en Dios, tenemos esperanza en Él, de que Él ha comenzado una obra que consumará en la eternidad. Una vida de agrado a Él que comienza aquí en la tierra, pero que continúa durante toda la eternidad. Y esa es la esperanza del creyente, hermano. Esa es la esperanza de la iglesia, que Cristo viene, pero que seremos transformados conforme a su imagen. Y que esta exhortación de Pablo hacia la misma iglesia también a nosotros nos haga reflexionar sobre la responsabilidad que estamos teniendo en relación a todo lo que Dios nos ha dado. Ya somos salvos, hermano, pero que también nos haga reflexionar sobre esa responsabilidad. Dios, me has dado esto, me has dado tiempo, me has dado recursos, me has dado un cuerpo, me has dado un conocimiento. Señor, ¿cómo lo estoy utilizando? Y que si Dios nos refleja, lo maravilloso es esto. Señor, ahora entonces, ¿cómo lo puedo utilizar? De que Dios nos redireccione. No solamente Dios nos dice, esto está mal. Me gustó eso ahorita que lo veíamos incluso en la misma escuela dominical, que es parte también de esto, de esta conclusión. Dios no nos dice, esto está mal. Dios nos da el remedio y nos da el trapito. Nos dice qué es lo que debemos de limpiar. Nos da el jabón, nos da el trapo, nos da la esponja y Él es el que nos limpia, hermano. Es algo maravilloso que es una obra que dependa totalmente de Él. Por lo tanto, es un tiempo para reflexionar, pero también para entregarnos delante de Él. El Salmo 139 habla sobre esa examinación que Dios nos hace, pero termina diciendo, y guíame por el camino eterno. No es solamente el hecho de decir, me falta esto. Hermano, nuevamente es entregarnos a Dios. Es entregarnos a Dios constantemente para que Él siga obrando en nuestras vidas. Padre Santo, gracias por tu palabra, mi Dios. Señor, gracias, Padre, porque sabemos que seremos transformados. Porque llegará ese momento en el que ya no va a haber gemir, en el que ya no va a haber un lamento por nuestra condición frágil, limitada, deficiente. Gracias, Señor, por eso. Nuestra petición, Señor, nuestra oración, es que tú nos vivifiques, es que tú nos transformes, Padre. Tú nos des ese gozo, esa paz, esa plenitud, Señor, que es únicamente por medio de ti, a través de ti, Padre. Pero también, Señor, aquí la esperanza maravillosa es de que aunque sabemos que vamos a estar ante ese tribunal y que se identificará, Señor, si agradamos o no, ahorita tú nos das esa oportunidad, Padre, de saber que te podemos agradar. Es maravilloso, Señor, que ninguno de nosotros aquí o ninguna persona, Señor, que te haya conocido, ninguno de ellos, Señor, va a poder decir, el Señor me rechazó.
Ninguno, Padre. El detalle es de que muchas veces nosotros queremos, como Adán y Eva, arreglar las cosas a nuestra manera, terminando escondiéndonos de ti. Te pido, Señor, que nos hagas ver lo importante de la responsabilidad que tenemos delante de ti, de la responsabilidad que tenemos conforme a todo lo que nos has dado: tiempo, vigor, conocimiento, aptitudes, dones, todo, Señor. Y que sabemos, Señor, que no necesariamente nos tenemos que esperar hasta este momento para ver cómo está nuestra vida, sino que podemos ir delante de ti, podemos ir a tu palabra, y tú nos muestras, Señor, y esa oportunidad nos la das aquí. Gracias, Padre, porque también en eso se ve tu misericordia. También en eso se ve tu perdón, Señor. Se ve incluso hasta esa gracia derramada en nuestras vidas, Señor. Que hay otra oportunidad. Y hay otra oportunidad. Y en ti hay otra oportunidad. Así que queremos ser prudentes, Señor, y no desaprovecharlas. Y no tomar esa gracia como un pretexto para caer, sino más bien para estar constantemente levantados delante de ti, Señor. Constantemente firmes, Padre. Gracias, Señor, porque en tus oportunidades nos transformas. Gracias por eso, mi Dios. Sigue haciendo tu obra en nosotros. Sigue transformándonos, Señor, y que podamos tener constantemente esa esperanza de que vienes por nosotros, Padre, y de que en la eternidad todo será totalmente diferente. Gracias, Padre, por eso. Gracias por esa promesa. Gracias por tu palabra. Gracias por Cristo, Señor. Gracias, Señor, por ser tú, por ser como eres, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque esto es únicamente por ti. Gracias, mi Dios. Te agradezco, pero también te pido que nos sigas hablando, que sigas hablando a nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús oramos y damos gracias. Amén.